Buenas tardes, estamos en un especial en el canal TV1, en los estudios de grabación. Agradecemos a Juan Manuel Sogepintos la atención de este programa, que creo va a ser bastante interesante porque tenemos varios invitados que van a disertar en el primer bloque. En el segundo bloque se harán las preguntas correspondientes para hacer ampliaciones o aclaraciones. Y se trata de que tengamos pautas para cuando el gobierno, que evidentemente no va a ser ni el que tenemos ni los que están previstos, pero si hubiese un gobierno realmente nacional y que quiera implementar formas muy importantes para la convivencia, todos estos invitados van a ser los encargados de dar sus opiniones y sus especialidades. Comenzamos por Julio César Archet. Les pido disculpas por tener que leer, pero voy a presentar de acuerdo a cómo él es. Julio César Archet, delegado regional de la Red Global del Trueque, Solidaria PAR, Programa de Autosustentabilidad de la región de la costa. Y además, un gran luchador para que la gente, pues lo va a explicar él, en un momento muy difícil del país, lograran autosustentarse. Me refiero en los años 2001 en adelante, con la crisis que sufrimos. Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, Walter, querido? Qué hermoso reencuentro. Me alegra mucho verte. Igualmente, lo mismo. Bueno, tenés 7 minutos para explayarte. Yo no voy a hablar ni te voy a preguntar nada. Es todo tuyo. Vos ya me conocés, sabés que con 7 minutos no me alcanza ni para empezar, pero no importa, lo vamos a intentar. En principio, la creación de la Red Global de Trueque Solidario, el PAR, inicia un sistema de autosuficiencia en un principio, como lo dice la palabra, pero más bien de autosocorro, porque estábamos pasando crisis, como creo que pasamos ya siempre en este país, pero en ese momento particularmente, que era principios de la década del 90, con la hiperinflación la cosa se había puesto bastante embromada, por decirlo de alguna manera. Y lanzamos en el año 95 lo que se conoció como la Red Global de Trueque Solidario del PAR, Programa de Autosuficiencia Regional, con la creación de un sistema de intercambio compensado en el cual el trueque formaba parte, digamos, de la raíz. Trueque que, por supuesto, nos salva la vida en ese momento, pero la intención era ir un pasito más allá. Entonces se crea un mecanismo de intercambio multirrecíproco. ¿Por qué? Porque el trueque, como inicio, es entre dos personas. Se encuentran, tengo esto otro, pero ¿qué pasa cuando una de las dos personas no requiere lo que el otro? Y viceversa sí. Entonces se crea una moneda, una forma monetaria, que con el tiempo se le da el nombre de moneda social. Así nacen los créditos en el Club de Trueque, el famoso verdecito, el arbolito, que muchos que seguramente están viendo y escuchando deben tener el recuerdo, e incluso guardados muchos de ellos. Y a partir de ahí se desarrolla todo un movimiento que duró al menos 7 años, con un florecimiento poco menos que exponencial. Empezamos 5 o 10 personas y terminamos 12 millones de argentinos, 6 millones registrados dentro del sistema y 6 millones que se incorporan en el año 2001, crisis que acabas de mencionar, en la cual la economía del país hizo una explosión tremenda y el único espacio que había en ese momento para lograr una economía propia y una subsistencia no eran otros que los clubes del trueque, por supuesto. Ese crecimiento asustó a la clase política y empezó un problema bastante complicado que fue la famosa falsificación de los créditos del PAR, que indicaron que de los 5.850.000 que estaban emitidos, de golpe se emitieron 500 millones. Eso es como si yo me inyectara en las venas 5.000 litros de sangre de mi grupo y factor, por supuesto me muero, me sale sangre hasta por la oreja. Conclusión, destruyen la red. Y la destruyen porque la gente perdió la confianza. De pronto alguien vendía una botella de aceite por 5.000 créditos, pero acababa de vender otro, un Ford Falcon por 5.000 créditos. Por lo tanto, la disparidad en los valores hizo que la red cayera. Por supuesto, por pérdida de confianza.
la invención de este sistema no va por otro lado que por el consenso. Se ponen de acuerdo personas, esas personas integran cada una un grupo o núcleo o nodo, como le llamamos en su momento. A partir de ahí se establecen las características de cada uno de los integrantes, cada uno de ellos dice, bueno, yo ofrezco esto, yo tengo aquello, yo puedo ofrecer lo otro. Se crea un mecanismo de intercambio, naturalmente, a través de lo que puede ser una feria. Hoy día se puede hacer incluso con un grupo de WhatsApp. Y a partir de ahí, el trueque nace directo. Toma esto, dame aquello. Y cuando no es necesaria de pronto la opción del otro, o no es apreciada, pues entonces se utiliza una moneda complementaria que complementa justamente el hecho de que nos entreguen algo y nosotros a su vez entreguemos otra cosa. Con el tiempo, mi trabajo fue no bajar los brazos. Para mí fue un momento muy difícil. Walter, de hecho, fuiste testigo de cuando me amenazan de muerte telefónicamente. Estaba muy caldeada la situación. Se desmembra el sistema de red. Cada uno de los miembros sigue por su lado, indiferentemente de lo que podía llegar a creerse como una continuidad. Pero el mundo tomó la idea. Y hoy día podemos hablar de que hay más de 15.000 modelos monetarios de estas características, y yo le quito la palabra monetario, incluso hasta en moneda social, no me gusta hablar de moneda. Yo establezco un término que se llama facilitador, que sirve precisamente ¿para qué? Para facilitar operaciones. Y creo un sistema nuevo a través de un proyecto que se llama Participar, proyecto de asistencia recíproca tendiente al intercambio compensado e inspirado en el programa de autosuficiencia regional. Eso es un acróstico. Cada una de las primeras letras forma el término participar. Y pongo a funcionar un sistema monetario autogestivo de emisión personalizada, que ya no es monetario, indico, similar a un sistema monetario, pero no emisivo desde el punto de vista del papel, o simplemente se utilizan asientos en un sistema de computación, una página de fidelización a través de criptomonedas o cualquier cosa que cada uno quiera integrar dentro del mecanismo como criterio inversivo, para poder comenzar a dar un funcionamiento y una circulación. La particularidad que tiene es vence todos los meses. Por lo tanto, a fin de mes, el saldo de la cuenta de cada uno de los participantes tiene que estar en cero. Quiere decir que este mes pasado, en el que estamos ya terminando, mes de julio, mi mes, los julios terminan precisamente hoy, esta noche. El que tenga saldo positivo en julio se pasan al mes de julio del año que viene, por lo tanto no hay pérdida, no existe un mecanismo inflacionario y esa persona, que hasta hoy tenía X cantidad, vuelve a emitir nuevamente los agostos y así sucesivamente. Es un sistema saneador, pero que funciona básicamente con un criterio comunitario. No se puede llevar adelante un sistema de red de intercambio compensado bajo ningún concepto, y al decir compensado hablamos de una balanza. Precisamente, ¿por qué? Porque en general lo ideal es conocernos. El sistema del dinero lo que hace es permitir que cada uno utilice una moneda funcional, que es la única. Nosotros hablamos de multiopciones y entre esas multiopciones partimos de nuestra oferta, que serían los facilitadores. Y a partir de ahí creamos un sistema que actualmente lleva el nombre de Aldea Global, en el cual creamos una comunidad propia que nos vamos a instalar próximamente en la provincia de Córdoba, y a partir de ahí va a funcionar un esquema de intercambio justamente con un mecanismo, las semillas, que va a ser la forma complementaria o facilitador, y esperamos recapitular todo lo bueno que tuvimos en nuestra antigua red global de trueque. Así que en resumen, esa sería un poco mi intención de poder volver a poner en el candelero a nuestra querida idea del trueque comunitario. Bueno, muchas gracias, Julio. Quédate, porque en el segundo bloque probablemente te hagan preguntas y también podés hacerlas vos. Así que gracias y seguimos. Bueno, presentamos al doctor Carlos Louche, presidente del Instituto Silvio Gesell, que no pudo estar en forma directa, pero nos dejó un video que nos va a explicar cómo funciona y cómo debería funcionar el mundo. Pero él lo va a hacer mucho mejor que yo. Carlos, adelante. Buenas tardes a todos. Quiero hacer llegar mi saludo y acompañamiento en este prestigioso programa y canal, como presidente del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, también presidente de la Fundación La Banca Territorial para el Desarrollo Sustentable, cuyo objeto en ambos casos es la difusión, desarrollo y aplicación de los postulados de la economía natural de Silvio Gesell, desarrollados en la Argentina y en Europa. En este entorno natural
que hace honor a su nombre y a su libro base, que es El orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Vamos a hacer unas consideraciones y le mando un gran abrazo a Walter Gaza, Juan Manuel Suaje Pinto, los compañeros que están en el piso y quienes más están participando de este evento y de este programa. Ya le pedí a Walter y a quienes quieran investigar sobre el tema de Silvio Gesell que pueden ir a la página web de nuestro instituto, que es www.institutogesell.org. Hay un museo de Silvio Gesell en Villa Gesell, en el bosque fundacional. Y la importancia de Silvio Gesell es la siguiente y tiene que ver con la historia y la cultura argentina. Quiero hacer una rápida vinculación con nuestros próceres Manuel Belgrano y el actual Papa Francisco y con sus encíclicas, porque son consistentes con esta corriente económica del Río de la Plata, economía natural del Río de la Plata, como la llamamos, dado que consideramos que tiene 400 años de historia, y hablamos de esa forma de actualidad y justificamos la cultura argentina, nuestros buenos procesos, procedimiento y cultura, no todo lo negativo que tiene Argentina, sino lo que tiene a favor, recordando que un diagnóstico de lo que tiene Argentina es que hace 70 años que tiene un tipo de cambio apreciado, que era lo que combatía Silvio Gesell, el dólar barato de caballo, el 1 a 1, fue lo que combatió Silvio Gesell en ese momento contra la libra esterlina de Inglaterra, que tenía su respaldo en oro. Entonces el peso argentino estaba vinculado a la libra y al oro, y Silvio Gesell quiebra esta relación liberando al peso argentino de ese constreñimiento que le impedía desarrollarse en 1899, con la ley 3871, que en Alemania se dio a conocer como reforma torquiniana por el banquero y empresario argentino Ernesto Torquins, que era la mano derecha de Julio Argentino Roca, quizás el presidente de mayor éxito y menos controversia en la historia argentina, que desarrolló las bases del Estado Nacional moderno, como es reconocido ampliamente, pero su plan económico no es conocido y consistió en abandonar el patrón oro, una devaluación del 250%, superávit gemelo, superávit fiscal y una expansión que alcanzó a duplicar el PBI realmente en menos de 20 años. En 10 años habíamos subido 70-80% del PBI y Argentina se convirtió rápidamente en una explosión de exportaciones, de crecimiento y desarrollo económico, industrial y del campo. Pues no se permitió el desarrollo industrial, hubo una modificación por la oposición a Roca del artículo 3 del Estatuto del Banco Nación Argentina, donde solo se autorizaba prestarle al campo, al comercio y a las instituciones del Banco Nación e hipotecarias, o sea, al campo, y la industria quedó marginada, no obstante lo cual después podemos decir que hubo rescate, sobre todo en los gobiernos de Alvear, Justo y después Perón, y en el de Frondizi y demás, se fueron resolviendo temas de estrangulamiento externo de industria pesada y liviana, pero básicamente, salvando esa situación, Argentina tuvo una expansión tan grande relativa a la reforma torquiniana, como lo llaman los economistas alemanes, que fue un ejemplo en el mundo y fue la doctrina y el proyecto de Silvio Gesell, que consistía en quitarle valor al patrón oro y sustituir la teoría del valor del patrón oro por la teoría de los precios. Esto tuvo impacto en la doctrina económica y sobre todo en John Maynard Keynes, en el keynesianismo, que no nace en Inglaterra sino en Argentina, por lo que acabamos de decir, donde nace la macroeconomía, dado que al desplazarse el patrón oro debe reemplazarse por otro sistema, que es el de medición de precios de bienes y servicios en la economía. Ya los bienes y servicios no están referidos al oro, que es una ficción, que se llama teoría del valor, sino que se reemplaza el oro por lo que hoy llamamos el INDEC o el IPC, el índice de precios al consumidor o mayorista, general, ponderado, un invento de Silvio Gesell en Buenos Aires, que está expuesto en su libro El orden económico natural, que además en otras obras que lo complementan y anteceden, escritas en Buenos Aires, lo desarrolla muy bien y da origen a la macroeconomía y a que la Argentina haya sido el primer país del mundo en medir el PBI antes que los Estados Unidos en su territorio, por el ingeniero Alejandro Bunge, otro discípulo, un gran economista de Silvio Gesell. Dicho esto, para poner en contexto la situación, Silvio Gesell considera que la moneda y el dinero debe ser un sistema de intercambio que debe facilitar el desarrollo económico, la generación de empleo y la compraventa de bienes. Si yo retiro dinero del mercado, pongo una alta tasa de interés, lo que estoy haciendo es encarecer los costos, porque otra de las cosas que él dice es que la tasa de interés
genera inflación. Yo subo la tasa de interés y suben los costos financieros, también los costos impositivos, porque el Estado tiene que pagar sus deudas, y todos terminamos pagando un mayor costo en todos los servicios, bienes e impuestos que pagamos por la tasa de interés, y se genera inflación. Las empresas también tienen que levantar sus costos y demás, y se reduce la capacidad adquisitiva del salario. Siempre los salarios van por detrás. Entonces también se desfinancia el Estado y tiene que tomar deuda, sube la tasa de interés, genera más deuda, terminamos con las LELIQ que explotan, y tenemos este problema hoy en día de las devaluaciones recurrentes. Porque, ¿qué es lo que dice Hessel sobre el dinero? ¿Cuál es la naturaleza jurídica y la naturaleza intrínseca del dinero? Bueno, naturaleza intrínseca no tiene. Dice que no existe el valor intrínseco de las cosas, sino que depende del precio. De acuerdo a la cantidad de moneda, la baratura o costo alto o bajo, caro o barato de las cosas, tiene que ver con la política monetaria, que es un desarrollo que hace siglos Hessel en la Argentina y después se desarrolla en todo el siglo XX, y inclusive impacta en Estados Unidos en el New Deal de Roosevelt. El famoso New Deal de Estados Unidos fue desarrollado por el economista prestigioso Irving Fisher, mano derecha de Roosevelt. Bueno, vamos a escuchar a Germán Rodríguez Mayor, terapeuta, educador, escritor del ensayo sociopolítico Antes del Después, e impulsor de la red que evidentemente tiene que ser la solución, creo yo, pero él lo va a explicar muchísimo mejor, que es la democracia directa. Germán, adelante. Bueno, gracias Walter, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para poder compartir algunas ideas posibles, de posibles soluciones, valga la redundancia. Voy a leer una temática bastante breve y escueta. Solamente van a ser los títulos que lógicamente después, si nos da el tiempo, podríamos ampliarlo, si hay preguntas puntuales sobre esos títulos. La red democracia directa, como para introducir, es un nombre genérico en donde se vincula a individuos soberanos, asambleas soberanas, donde la población soberana, en el tiempo, no ahora, es algo que tenemos que ir construyendo, analiza sus problemáticas comunes, consensúa y toma sus decisiones. ¿Sí? Es un nombre bastante sencillito. Democracia directa sería ejercer el poder directo de la población de acuerdo a sus criterios locales, ¿no? Todo esto siempre enmarcado dentro de una política, vamos a decirle, nacional o general. Yo le llamo más específicamente teomocracia, que sería el poder de Dios a través del ser humano, o el poder del humano subordinado a la ley natural, que sería lo divino, ¿no? Es más o menos lo mismo con distinto nombre. Esto lleva a construir una confederación de pueblos y naciones libres, y en el tiempo, en base a una ética de tratar al prójimo como un hermano, yo le llamo ética crística, que es algo universal, podría ser una espiritualidad católica, porque el sinónimo es universal, es, como digo, tratar al prójimo como un hermano. El prójimo es todo el entorno que rodea a cada individuo, y el que no se ajusta a eso es o un enemigo o un potencial enemigo. ¿Sí? Es un criterio muy integrador y universal, que sería el marco espiritual dentro del cual se sujeta todo lo que viene después, que es lo que les voy a compartir ahora. Esto en el tiempo generaría una forma de vida nueva, que le llamo imperio crístico, pero no habría un emperador, sino un sistema que impera sobre la humanidad soberana autoorganizada. Bueno, muy velozmente, algunos de los puntos, no voy a desarrollar todo, sería, en principio, asumir que estamos en un estado de guerra milenaria encubierta en contra de la población argentina, hispana y también humana en general, ¿sí? Describir y descubrir quién es el enemigo común de toda la humanidad, quién es, qué hace, qué persigue. Estas son cosas elementales, todo el mundo las tiene que entender, y nos tenemos que enfocar en promocionar eso, porque por ahora no tenemos las cosas elementales para resolver la situación. Cuando las tengamos, todo el mundo tiene que saber qué hacer en relación a quién, ¿no? Recuperar y defender los valores hispanoamericanos, crísticos o cristianos. Como digo,
lo católico, lo universal, somos todos hermanos, hijos de un gran creador que ha creado todo lo que existe, más allá del nombre que cada uno le ponga, eso es innegable. Hasta la física cuántica hoy lo demuestra. Promover en toda Hispanoamérica la declaración conjunta de autodefensa ante este enemigo común. Entender y asumir la ley natural y divina como solución o como única solución a este gran problema común. Y ahí paso un poquito a algunas cuestiones más que tienen que ver con el desarrollo mío. Eso sería algo genérico, que me parece que cualquier política que se lleve adelante eso tiene que estar contemplado. Más en relación a la red de la Confederación y el Imperio Crístico sería conocer y suscribir conscientemente a la ya existente organización creada, una organización natural, de hecho, legítima, comunitaria, no comercial y soberana, cumplir los requisitos de ingreso, realizar un debido juramento de vida ante la comunidad organizada y también ante Dios, donde uno pone la vida biológica como garantía de su palabra, declararse soberano bajo ley natural y demandar a la élite y sus asociados. Acá entran todos los que sean delincuentes, ¿no? Ingresar al régimen de economía de abundancia comunitaria basada en el intercambio laboral, como lo que ha descrito Julio, con lo que propone Walter o con el SAI, Sistema Administrador de Intercambio, que es un sistema que diseñé yo, pero más allá de cuál sea el método, esa es la economía real y verdadera, intercambio laboral. Suscribir las garantías universales y cosmológicas en reemplazo de los derechos de consumo, proteger los bienes propios ante la digitalización económica total, que esto lo va a llevar a cabo el enemigo, todo el mundo se va a quedar sin nada cuando todo se vuelva digital, lo legal y lo comercial va a ser digital y nadie va a poder tener control sobre sus bienes o economía, ¿sí? Entonces la propuesta es incorporar todos estos bienes a una economía comunitaria, nacional. Después lo explico mejor, ahora me quedo con el título nomás para no hacerlo muy extenso. Tramitar el certificado poblador libre que otorga esta confederación, integrar estratégicamente a la población civil, policial y militar para la autodefensa y la seguridad, es decir, la autodefensa externa y la seguridad interna, instaurar las asambleas políticas de democracia directa en forma permanente, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, comunal y barriales, implementar los tribunales de justicia comunitaria, públicos y autoorganizados por la población. Permítanme que paso otra hojita. Promover una alianza con la población aborigen pro-hispánica, no la que entendemos que está trabajando para el enemigo, y ahí se le tiene que dar, como a toda la población no aborigen argentina o hispánica, la restitución de sus títulos de tierras comunales dentro del marco de un plan nacional económico, ¿no? Recuperar todos los medios de difusión que hoy están en manos del enemigo y otras cuestiones derivadas y relacionadas a todo esto, que son muchas más, pero bueno, como para no hacerlo muy extenso, lo dejo por ahora ahí. Tiene que ver con la nacionalización completa de la banca y la economía, que hoy está privatizada y sabemos que está en manos de grandes corporaciones económicas. El Banco Central de la Argentina fue creado por el enemigo y está en manos del enemigo, no es de la población argentina, y así todos los demás bancos centrales de todas las demás repúblicas que han sido creadas por el enemigo en común. Lo dejo por ahora ahí y después alguna inquietud o temática lo puedo ampliar si hubiera interés. Muchas gracias. Gracias a vos, Germán, muy claro. Quédate, por favor, para el segundo bloque, que ahí podés hacer preguntas o recibir también algunas consultas. Bueno, ahora tenemos el placer de presentar al ingeniero agrónomo Guillermo Andró, que nos va a hablar de economía o la economía que tiene que entrar en este país, que creo que la Constitución así lo dice. Guillermo, todo tuyo. Bueno, sí, el título de la charla era El sistema rentístico de la Constitución Argentina como el nuevo orden. Entonces, voy a hacer una pequeña síntesis de historia, ¿no? San Agustín dice que la historia de la humanidad es la lucha constante entre el antiguo régimen tributario y esclavista, egipcio y romano, versus el nuevo orden, que es el orden del cristianismo. Y dice, la lucha continuará hasta el final de los tiempos con el triunfo definitivo de la Jerusalén celeste. Miren qué interesante en qué momento
venimos a recuperar esas palabras, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo régimen y el nuevo orden? Ustedes saben que existen dos factores de producción. Uno es todo lo que tenemos alrededor nuestro, está del cruce entre la tierra y el trabajo. Son los dos factores de producción que están auxiliados por el capital, por supuesto, pero es un factor de producción secundario. Entonces, depende de dónde tomemos los recursos para sostener el gasto público, va a ser el antiguo régimen de tributos y esclavistas, de impuesto al que trabaja y produce, o el nuevo orden que tomará los recursos de la tierra. Y eso es lo que está representado en el sistema rentístico. Bueno, esto en la historia de la humanidad está presente en varias oportunidades que viene el momento apocalíptico, o sea, de destrucción de un sistema y emergencia de otro. El más antiguo es los esclavos judíos emigrando de Egipto. Y entonces Moisés, el gran legislador, dice, se le ocurre la idea, dice, aquellos hombres que entendieron que solo la verdad revelada puede dar certeza absoluta, estaban en lo cierto. Entonces, crear una doctrina ligada a un poder superpoderoso para alejar a la doctrina de la crítica. Por supuesto que entonces, inclusive a Moisés, cuando tribus en el desierto, tribus se le vienen a sumar, dice, nosotros podemos pagar impuestos. No, dice, impuestos no. No vamos a hacer con nuestros súbditos lo mismo que hacía el faraón con nosotros. Entonces ahí tenemos un primer momento apocalíptico. El pueblo judío esclavizado liberándose. Después viene un segundo momento apocalíptico. Es cuando los judíos ya en Judea están esclavizados ahora por el Imperio Romano, a través del mismo sistema, impuesto al que trabaja y produce. Por eso es que cuando Jesús llega al templo, le hacen una sola pregunta: ¿debemos pagar impuestos a Roma? O sea que hay dos preguntas. ¿Debemos pagar impuestos? Y otra pregunta es a Roma. Entonces, no hay que pagar impuestos y mucho menos a otra jurisdicción. Entonces, esta es la lucha entre un mundo unipolar como el egipcio y el romano y el mundo multipolar de la Santa Confederación que genera el sistema de rentas a la tierra. Esto es lo que está en juego hoy, la lucha entre estos dos sistemas. Bueno, por supuesto que entonces el hombre tiene la necesidad de ser como dioses, ¿no? Conocedores del bien y el mal, y por eso aparecen los hombres de luz, los luciferes, los hombres que creyendo y confiando en su razón son capaces de construir sistemas. Bueno, estos son tanto los fariseos como los rabinos de su tiempo, a que Jesús los enfrenta. Y los trata, Juan el Bautista le dice, hay un tipo de serpiente, una víbora, que al nacer se come a su madre, como hicieron los fariseos y los rabinos, que al nacer se devoraron el derecho divino, la ley fiscal del derecho divino, y accedieron a la ley fiscal del Imperio Romano. Resultado, esclavizados todos los judíos, la violencia y la guerra civil, nuevamente. Bueno, por eso es que Jesús los inquepa y los trata de hipócritas, de guías ciegos porque no están viendo este principio. Los trata de, ustedes se inclinan frente a la ley romana y violan el corazón mismo de la ley de Dios. Justicia, misericordia y buena fe. Y dice, este templo no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido, porque esta es la casa de la desolación. Hoy son nuestras facultades de ciencias económicas y de derecho, que enseñan el antiguo régimen, el derecho antiguo, el derecho romano, que somete a esclavitud y que genera progreso y miseria. Progreso de los que no trabajan ni producen, de los que se apropian de la renta de la tierra, y miseria de los trabajadores que trabajando la pareja 16 horas por día no son capaces de sostener a una familia.
y tienen que vivir en villas miserias. Fíjense qué importante que si hoy viniese un marciano a la Argentina y dice, che, quiero ver todas esas casas enormes que deben ser los trabajadores, se mete en un country y dice, no, acá no hay ni un trabajador. Acá no trabaja nadie, acá se juega al golf. Y entonces irían a la Villa Miseria, están todos los trabajadores argentinos en la Villa Miseria, repito, con 2 trabajos, las 2 parejas y no llegando a fin de mes. Bueno, la cuestión es que esta historia, que en ese momento apocalíptico logró la emergencia de Jesús y esta revolución, también hubo un momento antes con la misma reforma, casi la hace Julio César. Y Julio César, eso lo matan a cuchillazo por querer introducir la ley Licinia, volver a la ley Licinia en Roma que había generado la República, y lo mata hasta su propio hijo, o sea, su sobrino Brutus. Por eso ese 15 de marzo a la tarde lo que dice, tú también, hijo mío. O sea que la reacción contra las ideas verdaderas, o sea, esta idea de que no es el trabajo, sino la tierra el que debe pagar los fondos públicos, generan una violencia inusitada. Bueno, otro momento importante, bueno, ya vemos que a la caída de Roma, entonces envuelta en un momento muy parecido a este, en desigualdad y guerra civil, como está sucediendo ahora en Europa, en Estados Unidos, al borde de la guerra civil. Bueno, cada uno de los países de Occidente está en este momento apocalíptico, o sea, al borde de la guerra civil. Esto es lo que yo discutí con Fred Harrison en el 2012, dice, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y yo le decía, mirá, no va a haber tercera guerra mundial, porque para que haya tercera guerra mundial tiene que haber un manejo de los medios de comunicación. Y eso hoy ya no es posible. Por eso es que cuando San Agustín dice, la lucha continuará hasta el final de los tiempos, con el triunfo definitivo de la Jerusalén celeste, yo estoy diciendo que este proceso entre el antiguo régimen y el nuevo orden, que se dio después entre la España de los Habsburgo y la emergencia de la España de los Borbones, o sea, un sistema cristiano de renta de la tierra, y después las reformas borbónicas, que fueron reformas impositivas para saquear y mandar todo el dinero a España, a otra jurisdicción. Bueno, por eso a esa reacción borbónica aparecen los Hombres de Mayo. Reinstauremos el nuevo orden, el orden que tenían los Austrias acá en América. Y por supuesto que a la Revolución de Mayo le sucede la contrarrevolución con las guerras civiles y Mitre, Sarmiento y compañía, imponiendo en el artículo 2503 del Código Civil el puro derecho de los romanos. Por eso Alberti dice muchas cosas de estas, ¿no? Dice este Código Civil, o sea, este artículo 2503 del Código Civil tendrá más fuerza que todos los ejércitos enemigos para destruir la Argentina. Dice, por ejemplo, Alberti, el derecho moderno del nuevo orden de la Constitución argentina escapó de todas las trascendentes miras del derecho romano. Fíjense, que degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad. O sea, Alberti te estaba diciendo lo mismo que dice después Douglas North, pero yo, Alberti da detalle, que el derecho romano es un derecho de barbarie, es un derecho de un sistema unipolar que te lleva a la guerra civil. Bueno, esto es lo que podemos ver. Lo que estamos viendo hoy en Europa y en Medio Oriente es esta prevalencia por ellos llaman nuevo orden a lo que ellos llaman la globalización o el superimperio. O sea, hoy ellos piensan que están dadas las condiciones para que el antiguo régimen se continúe y entonces te saquen absolutamente todo. No tendrás nada, pero serás feliz. Y ellos sean los dueños de todo. ¿Quién? Un grupito. ¿De cuántos? De 5. Entre los que están... Y fíjense qué notable, ¿no? Porque cuando la tierra no está tratada, ¿qué fue lo que hizo caer en Roma? El latifundio.
El latifundio hará perecer a Roma. Fíjense lo que está pasando hoy. Estados Unidos, el primer terrateniente es Bill Gates, junto con otros de las tecnológicas. Vanguard, BlackRock y Blackstone. Son los que se apropian de todas las tierras. Pero el segundo más grande terrateniente, ¿saben quién es hoy en los Estados Unidos? Los chinos, que han vendido los bonos de los Estados Unidos y los han canjeado por tierra. ¿Saben por qué se arma la guerra en Ucrania? Porque BlackRock, dueño del sistema industrial militar de los Estados Unidos, le dice: mátense entre ustedes, entre hermanos, yo les doy las armas y ustedes me pagan con tierra. Entonces, las tierras que garantizan a Larry Flint y BlackRock la cantidad de armas que han mandado, hay un pequeño problema. ¿Saben qué tierras son? La de Donetsk y la del Donbass, que están ahora en manos de los rusos. O sea que BlackRock no puede cobrar. Este es el desastre que se está armando. No el desastre es que armen una guerra para exterminar ruso contra ruso, y todo por un beneficio económico con el objeto de quedarse con las tierras. ¿Y por qué hay este deseo por las tierras? Porque el antiguo régimen tributario tributa sobre el trabajo de las personas, no sobre la tierra, porque si tributase sobre la tierra, no habría enfrentamientos, no habría guerras. Y otra cosa que es muy importante, lo que produce el antiguo régimen, o sea, este sistema que es la economía neoclásica, porque, o sea, digamos que Milei tiene razón. Cuando Milei dice hay que cerrar la keynesianera de Córdoba, tiene razón, porque eso es economía neoclásica. ¿Dónde aparece la retribución al factor de producción tierra en la Facultad de Ciencias Económicas y de Derecho? En ningún lado. ¿Pero cómo? Está en nuestra Constitución. Porque Alberdi, para explicar el derecho moderno de la Constitución argentina, redactó un tratado de economía pública, ahí nomás, ni bien se sancionó que se llama sistema rentístico, donde da todos estos fundamentos y aclara que todavía no está desarrollado del todo y que futuras generaciones deben terminar para entender cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales que esto conlleva. O sea, nosotros vemos una decadencia de la democracia. ¿Por lo que pasó ayer en Venezuela? Sí, y por lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos, donde al candidato opositor se le intenta matar. Y por lo que está pasando en todas partes, en todas las regiones. Bueno, lo que pasó en Francia, si quieren. ¿Por qué? Porque la democracia no es hija del régimen de impuestos. Del régimen de impuestos brota el fascismo, los totalitarismos absolutos. Entonces, si queremos recuperar la democracia, lo primero que debemos hacer es ir al sistema rentístico que generará un mundo multipolar, que genera lo que se llama la Santa Confederación Cristiana, donde habrá muchos actores y el mundo subdividido en regiones. Y es una enorme oportunidad para volver a unir a toda la Confederación Hispánica de América y de España para resurgir como bloque. Bueno, esto es un poco lo que tengo para decir. Por supuesto que esto está lleno de ingredientes, pero lo más importante de todo es, y por qué esto es el final de los tiempos, porque cuando personajes como Julian Assange, o sea, nosotros tenemos la información manejada primero desde el púlpito y después desde un par de diarios y los medios de comunicación que son todos dominados por el grupo dominante monopólico de los factores de producción, ¿no? Pero fíjense lo que está pasando ahora, que es lo que yo le decía se acabó el monopolio de la información. Desde que Julian Assange hace 10 años pateó el avispero y liberó una cantidad de información que estaba llevada a la oscuridad, ahora están los hijos de Julian Assange sistematizando toda esa información. Entonces no hay forma de seguir ocultando esto que estoy diciendo, porque esto que estoy diciendo debería estar
en el Padre Nuestro de cada argentino. O sea, en el colegio lo primero que se le debe decir a un argentino es que la Revolución de Mayo fue una revolución fiscal, donde el gasto público se sostiene con las rentas a la tierra municipales y provinciales. Sin embargo, y contrariamente a esto, y gracias a los hombres de luz que están en nuestras universidades, eso fue cambiado, ocultado, llevado, metido como en un gran microondas en las bibliotecas de las universidades, perdón, como en un gran freezer, y están congeladas. Y entonces toda esta generación, que son, yo llamo, son una cantidad de chicos, que yo los llamo los influencers. Sí. Tenemos un horario asignado para cada uno. No es que te corto, no, al contrario. No, perfecto. No, simplemente te quería decir que lo tuyo es muy interesante y va a dar lugar a muchas preguntas, así que te invito a quedarte en el segundo bloque, que ahí vas a poder, lo que te quedó lo vas a poder decir, porque seguramente te van a hacer preguntas, porque lo tuyo es muy, muy importante. Bueno, y ahora es el turno del prestigioso doctor Eduardo Ángel Chávez. Es médico pediatra desde 1965. Ha estado muy activo cuando fue la pandemia, pero dejamos que él explique. Su currículum es tan largo que nos llevaría los 7 minutos. Así que, Eduardo, te invito a que nos digas lo que tenés que decir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Walter. Voy a tratar de ser breve porque es muy complejo esto. Bueno, algo estuvo diciendo Michel Landrin, puede que sintetice algunas cosas. Yo de lo que quería hablar un poco es la ley natural y la ley positiva. Y trataré de revelar de manera resumida el entramado jurídico de la Matrix en la que estamos. El basamento jurídico que sostiene al Estado es la jurisprudencia romana, pero también canónica. Recuerden que el Vaticano, a través de 2 de sus papas y creo que fueron 3 bulas, consideran que toda la tierra les pertenece al Vaticano, a ellos, y bueno, por supuesto, después hicieron algún franquiciado con los reinados y le dieron alguna potestad de manera indirecta a la explotación de esas tierras que ellos consideran propias. Para evitar interpretaciones personales, voy a usar definiciones del diccionario jurídico para que nos pongamos de acuerdo, porque si no, cada uno puede tener una interpretación propia. Al Estado lo define como el conjunto de organismos e instituciones burocráticas que tienen el monopolio del poder. Este sistema está reglamentado por una serie de leyes, normas, que regulan las acciones posibles de las personas. Eso es lo que se conoce como legislación positiva. Persona, porque menciona a la persona, fíjense que no dice ser humano, o hombre, varón, mujer, no, dice persona. La persona es una representación, es una máscara que está sujeta de derecho y sujeta al derecho. Está representada fundamentalmente por su DNI, que es parte de esa ficción jurídica y que implica, según la definición de este diccionario jurídico, tomar por verdadero algo que no existe. Por eso se lo llama también a esta ficción hombre de paja. Es decir, no es un ser humano real y vivo, es un hombre de paja. Nuestros apellidos y nombres, fíjense que en el DNI están escritos en tinta negra mayúscula. Dentro del derecho romano, eso significa diminutio capitis maxima, o sea, disminución de la capacidad a nivel máximo, la mayor disminución de la capacidad. ¿Eso a quién corresponde? Y a un muerto o a un esclavo, que incluso no puede ni siquiera representarse a sí mismo, sino debe hacerlo a través de un letrado, porque se los consideraba como esclavo y letrado, e interdicto, es decir, no tener capacidad ninguna.
y estar sometido, que también significa humillado, por las leyes. ¿La ley qué es? Es una norma aprobada que no deja de ser un contrato, es un contrato, lo cual uno podría rechazar, como puede pasar con cualquier otro contrato que uno firme. Recordemos que el sistema jurídico fundamental está constituida por la ley marítima. Todos somos entregados al nacer desde el agua, si nacemos desde las aguas, llegamos a puerto, ¿verdad? De esa ley marítima se desprende el Código de Comercio Uniforme, el UCC, que rige todas las transacciones entre estados y personas. Por definición, la ley positiva se opone a la ley natural. Se ha señalado por Rousseau al hablar del contrato social, diciendo que, bueno, como hay un contrato social, hay que relegar o desistir de algunos derechos y libertades para integrarse al resto a través de, bueno, de estas normativas que estamos mencionando. En cambio, la ley natural es implícita al ser humano desde su creación. Por lo tanto, no depende de la voluntad del ser humano. Es el principio ético jurídico inherente a su condición humana. Le otorga el derecho a la vida, a la libertad, a los bienes, a la verdad. Pero el sistema reglamenta legalmente todo ello, por lo tanto se está apropiando del derecho natural. Legisla sobre la vida, sobre la salud, sobre la libertad, determina cuál es la verdad. Fíjense que ahora en algunos países se ha creado hasta el Ministerio de la Verdad, o sea, verdad es lo que ellos dicen y por lo tanto mentira o falsedad es todo lo que dicen los otros. Y se apropia de los bienes. Esto es bien manifiesto. Por ejemplo, cuando nosotros registramos, fíjese que viene el registro del rey, ¿no? Nuestro vehículo, viviendo lo que fuere, ¿qué estamos siendo? Titulares. Ustedes fíjense en las que tienen ustedes, en los títulos que tienen, va a ver que dice titular, que es titular de un documento notarial, pero no figuramos como propietarios de esos bienes. Por supuesto que ello abarca a la descendencia. Entonces, es necesario también aclarar que el hecho de que uno esté adscrito a la ley natural no implica tener la libertad de hacer lo que quiera, lo que le venga en gana. Todo ser humano soberano lleva implícito a actuar con conciencia, y no dañar, no mentir, y ser coherente entre lo que se siente, piensa y actúa. Por lo tanto, si yo soy soberano, autodeterminado, tengo que oponerme a todo lo que sea opuesto a la ley natural. Recordemos que, por otra parte, la ley natural es preestadual y prejurídica y pre-vaticano también, y pre-romano. Por lo tanto, es jurídicamente vinculante, debería ser respetado de cabo a rabo y debería ser convalidada por el derecho positivo. Por ejemplo, las constituciones suelen hacerlo, pero el problema es que la corporación jurídica, yo hablo de corporación porque ustedes saben que todo país es una corporación, por lo menos 194 países somos corporaciones privadas y cada uno de los estamentos que pueden ser legislativo, gobernación, municipalidad, etcétera, policía, todos son corporaciones y que tienen su número SEC, de la Security Exchange Commission, o sea, de la Comisión de Intercambio, de intercambio del Washington, D.C., que es casualmente un sector de Estados Unidos extraterritorial, que viene a ser extranjero totalmente, no pertenece a Estados Unidos, y sin embargo es quien maneja Estados Unidos, Washington, Distrito de Columbia. Bueno, entonces somos corporación. Esta corporación jurídica suele considerar a esta constitución, que es en realidad es ley natural constitucional, como muy relativa.
Entonces ellos relativizan todo y aceptan cualquier barrabasada, ya sea del poder ejecutivo, del poder, como pasó ahora con la pandemia, o del poder legislativo, sin considerar lo que están avasallando la ley natural constitucional. Bueno, eso más o menos una síntesis muy sintética. Muchísimas gracias. Muy importante lo que vos estás manifestando y además lo estás haciendo propio porque sé de tu lucha y también que estás en el tema con algo que te han hecho realmente que no es justificable. Pero bueno, eso lo explicamos ya en algún otro programa. Quédate, que en el segundo bloque probablemente te hagan preguntas y vos podés preguntarle a los que estuvieron participando. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es el turno de Lucas Alminzi, profesor de Economía. No sé si habría que preguntarle a la señora cómo anda en Economía, pero bueno, creo que bien. Y además hemos conducido juntos varios problemas de soluciones. Un gran amigo y que nos va a hablar del intercambio, ¿no? Un poco de historia, un poco de todo. Bueno, adelante, Lucas, todo tuyo. Todo mío. Bueno, les cuento, la ponencia de 7 a 10 minutos se llama Volver al intercambio. Voy a hacer una simplificación histórica porque son muchos datos, muchas cosas, pero para tratar de dejar una idea más o menos clara. Primero, de que bueno, la humanidad en sus comienzos usaba el intercambio para intercambiar frutas, para vivir, se hacían ferias en determinados lugares donde la gente intercambiaba cosas. Y bueno, después se pasó a un segundo momento de la economía, que se llamó el mercantilismo, que los países buscaban los metales, y bueno, esos metales después entraban en la economía y se intercambiaban metales por una vaca o por lo que sea, y se intercambiaban gramos de oro o de plata por determinados bienes y servicios, ¿no? Después aparece la tercera etapa, aparecen de alguna forma los usureros. Los usureros que dicen, vos dame la plata, el gramo de plata, lo que sea, y yo te voy a dar un billete a vos para que vos lo intercambies en la economía y adquieras bienes y servicios. Y bueno, durante mucho tiempo se utilizó ese intercambio de el banquero que tenía el metal y los billetes que representaban ese metal. Entonces cuando la persona quería volvía con el usurero, con el banco y le devolvía su metal, ¿no? Bueno, esto pasó durante mucho tiempo. Bueno, después vino la revolución industrial, que bueno, empezaron cambios en la economía, empezaron el tema de las fábricas, todas las ideas de Adam Smith, que el Estado no se tiene que meter en la economía, que el individualismo de cada uno regula toda la economía. Adam Smith decía que no es la benevolencia del carnicero el que te da la comida, sino la propensión de su propio interés, y que el interés de cada uno iba a generar una prosperidad en la economía. Fueron todas varias cosas, ¿no? También el tipo del libre mercado y todo. Pero toda la revolución industrial trajo, diríamos, una migración de la gente del campo a la ciudad, y esa migración hizo que mucha gente queden atestadas en las ciudades y que los empresarios los explotaran, los hacían trabajar 16 horas. Y bueno, todo eso después trajo otro momento en el cual surgen todas las ideas de Marx, del trabajo y todo. Pero bueno, haciendo un paréntesis ahí, hablemos de que, diríamos, hay una nobleza negra que controló todos estos procesos, los fue controlando y que controló a la izquierda y a la derecha. Primero se apoderó de Inglaterra, después se apoderó de Francia, después en 1917 manipula y arma la revolución bolchevique en Rusia, y entonces manejó siempre la izquierda y la derecha, y de alguna forma este proceso, esto de lo que yo les voy a hablar, no lo van a haber escuchado en ningún otro lado, pero volviendo al tema de la economía, vamos a hablar de 3 procesos que fueron pasando, que es muy importante tenerlos en cuenta, la relación de esto, ¿no? Volvamos al tema de la economía. En el proceso anterior a la crisis de 1929, que se hablaba de que eran economías abiertas, que todo lo que uno producía lo vendía,
diríamos que en los países había una baja carga impositiva, o sea, no se pagaban muchos impuestos. Uno abría una fábrica, vendía, le iba bien, le iba mal, como sea, pero como los mercados estaban abiertos, se podía vender tranquilamente. Entonces, ¿qué hicieron, diríamos, los masones o los que manejan el poder? Armaron la crisis del 29 para que toda esa gente que le estaba yendo bien casi que quiebre y se arme una corrida bancaria y todo. Volviendo a este tema, los banqueros en 1913 forman la Reserva Federal, o sea, le sacan, diríamos, el oro a los estadounidenses y les dan billetes sin valor y sabotearon el mercado. La segunda etapa aparece el proteccionismo. Como todas las economías estaban destruidas, aparece el proteccionismo, las ideas de Keynes, de que el Estado se tiene que hacer cargo de la economía, crear trabajo, abrir fábricas. Y empezó ahí, sin que nadie se dé cuenta, sin que ningún economista se dé cuenta, el tema de pagar impuestos. O sea, todo el periodo después de la crisis del 29 hasta el 70 más o menos, el Estado se hacía cargo, abría fábrica, abría esto, y la gente pagaba impuestos ¿para qué? Para que el Estado maneje un estado de confort en la economía y que el Estado te brinde seguridad, salud, varias cosas más. Entonces los tipos, volviendo al tema que hablan muchos especialistas de problema, reacción, solución, primero, cuando metieron los impuestos con Keynes, toda esa etapa, y después aparece el neoliberalismo. Entonces, ¿qué dice? Hay que privatizar las empresas, reducción del gasto público, desregularización para que las empresas vengan a invertir. ¿Y qué pasó? A la gente la empobrecieron, subieron los niveles de pobreza, pasó todo este tema que explicó Archet de que la crisis empezó el trueque y ellos sabotearon el trueque y pusieron el tema de los planes sociales para que haya una división social y todo. Es decir, problema, reacción, solución. Primero te ponen los impuestos para que el Estado dé trabajo y después te lo sacan y te dejan con un neoliberalismo que no te da oportunidad, que crece la pobreza, aquí crece el costo de vida, no aumentan los salarios. Y bueno, entonces, en base a todo eso que dije, surge el intercambio como solución a la crisis artificial creada por los poderes. O sea, por eso la ponencia se llama Volver al Intercambio. Porque después de todo lo que pasó, el intercambio es lo que nos puede volver a sacar de esta crisis en la que estamos hoy. Listo, terminó mi ponencia. Muy bien, nada más. Nada más. No sé cuánto. Esto da para mucho más, Lucas. Uf, esto lo puedo Esto da para mucho más. Muy buena explicación. Yo le podría agregar que todo esto que está explicando él se comienza a implementar en el país a partir de Martínez de Oz hasta la fecha, con algunos altibajos y algunos momentos donde tuvimos un poco más de libertad. Hay 197 impuestos en el país, entre municipales, provinciales y nacionales. 197 impuestos. Y sé positivamente, lo sé, que están hechos evidentemente por la élite para evadirlos. Y eso da para otro programa, pero tengo la información de primera mano. Cuando quieran, se las paso, porque estos programas que estamos haciendo, este especial, es para que la gente entienda que hay soluciones, que hay otra forma, y que se involucre. Se involucre en la pregunta, que se involucre en estudiar un poco los temas, lo que están proponiendo los invitados muy bien, en forma muy clara. De esa manera nos daría a nosotros la posibilidad de seguir en esta línea. Depende de ustedes. Ahora vamos a las preguntas después de un breve corte. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, llegó el momento de las preguntas. Todos pueden hacer intercambio de preguntas, así que adelante. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Vos, Lucas, querés preguntar algo? Andreu levantó la mano. Bueno, no, felicitar la exposición de Eduardo, porque es fundamental lo que acaba de declarar. O sea, el antiguo régimen, es decir, un mundo basado en reglas, basado en leyes, pero ¿quién pone la ley? El que tiene el poder. El positivismo jurídico es eso, el que tiene el poder pone la ley. Y esto es lo que genera toda esta tensión. Contraria, o sea, cuando vos tenés una jurisprudencia basada en leyes, tenés estos problemas, que las leyes, ¿quién las hace? Los grupos corporativos, los que tienen peso económico y los que llegan al poder. Acá hay que pasar de una jurisprudencia basada en leyes en una jurisprudencia basada en fallos judiciales. Pero fallos judiciales no de tribunales que hagan respetar la ley, sino de fallos judiciales de juicio por jurado, como manda nuestra Constitución. Y esos son el camino de la moral. O sea, la moral no es un derivado de la razón. La moral es un derivado del hombre actuando y sus consecuencias. La historia es el que nos enseña la moral. Por eso hice una reseña histórica de todos los choques y los enfrentamientos que ha habido entre el positivismo jurídico y el derecho natural, que es el enfrentamiento entre el antiguo régimen y el nuevo orden. Ahora, fíjense ustedes, el cristianismo es una revolución fiscal, la Revolución de Mayo es una revolución fiscal. Lo de los Habsburgos y el enfrentamiento con los Borbones también es una revolución fiscal. Y esto está ausente, por eso yo decía que todo este conocimiento con la nacionalización de las universidades argentinas pasó a la oscuridad. Y ese trabajo, fíjense que en 2014 Humberto Eco dijo de que hay todo un conocimiento que se ha metido en la historia en la oscuridad, como en un gran freezer, y que es necesario, y ese conocimiento está en las bibliotecas y universidades, que son las propias universidades las que los ocultan, y que era necesario para la supervivencia de Occidente que ese conocimiento se recupere. Bueno, es un poco lo que estuvimos haciendo con el doctor Sandler en la Facultad de Derecho durante casi 10 años, pero también tiene que llegar el momento preciso, y el momento preciso empieza a ser donde la gente empieza a entender. Acá hay algo que es muy importante. ¿Por qué el sistema rentístico de la Constitución argentina, o sea, el impuesto a la tierra, triplica el poder de compra del salario? ¿Y por qué genera una revolución industrial en forma inmediata? Que fue lo que abortó más o menos en la década del 70 con la reforma tributaria para el antiguo régimen que hizo la dicta blanda, donde se reemplazó el impuesto a la tierra, o sea, las rentas por el IVA, las reformas financieras, pero básicamente la segunda más importante es la reforma judicial, para que pueda brotar el orden natural que bien estuvo hablando Eduardo. Si me permiten, nosotros acá en Canal TLV1 hicimos un programa
con los hermanos Sandler, lamentablemente No se uno te de ve, ellos Walter. fallecido. Bueno, les recomiendo que lo busquen, está. Después Matías le va a informar cómo hacerlo en los comentarios. Pero ese video, ese programa está, y ellos explican muy bien lo que es el sistema rentístico, lo que es la problemática impositiva. Y tanto es así que ahora un congreso verdaderamente que no es patriota, es un congreso anglosajón que tenemos, compuesto de diputados y senadores, han aprobado una ley para favorecer a todos los que vengan a llevarse las riquezas naturales del país en forma justificada. Es decir, le va a justificar la ley que se lo lleven, que no paguen impuestos, que no dejen nada y que tampoco lo hagan mediante la producción de los minerales o de las materias primas. No, directamente llevársela. Pueden llevarse el petróleo, pueden llevarse el gas, pueden llevarse el litio, pueden llevarse el agua, pueden llevarse la tierra también. No digo que se la van a trasladar a otros países, pero las van a tomar. Todo eso sin pagar impuestos. Por eso los impuestos son una trampa de la democracia tal cual estamos viviendo. Yo tengo una ponencia que hay que sacar para los próximos años. Yo, por supuesto, no voy a estar. No creo que llegue a ese momento, pero hay que sacar el Congreso, hay que sacar el cargo de presidente, de vicepresidente y darle lugar a las provincias que tengan sus delegados y que las acciones a llevar a cabo vengan directamente de los que las comunas lo implementen, lo digan, lo soliciten, y eso tiene que tener fuerza de ley. Habrá que cambiar la Constitución, y bueno, habrá que cambiar la Constitución, pero así como estamos en la ultra pobreza, y no es normal ni legal, yo diría es criminal, que en un país como el nuestro haya pobreza, haya gente viviendo en la calle. Verdaderamente es una actitud criminal que este gobierno está llevando a cabo. No digo que sea el único, porque veníamos mal, y no era lógico que votáramos a Massa, por ejemplo, porque iba a quedarse en el poder 16 años más, 8 él y 8 la mujer. Pero lo que estamos viviendo no es lo que hemos votado. Va a decir, yo no voté, pero sí pensé que no iba a durar este gobierno más de 3, 4 meses. No hice ninguna apuesta porque lo hubiera perdido, pero que siga durando un gobierno como este es algo atípico, y no diría la palabra, pero escúchenlo a Cunio. Con escucharlo a Cunio ya Walter, lo que yo podría llegar a decir. Te interrumpo un poco. Le damos la palabra a Mayor, que quería decir algo. ¿Puede ser? Sí, tienen la posibilidad. Discúlpenme a mí que me haya extendido un poco, ¿no? Pero veo la necesidad de que la gente entienda lo que estamos viviendo. Te damos la palabra. Por otro lugar, quería puntualizar algunos temas con miras a aclarar. Ojalá lo pueda hacer, porque mucha información compleja daría para hablar un montón. Si hablamos de ley natural y espiritual son sinónimos. No me acuerdo en qué lengua, si era árabe, una lengua antigua. Natere es espíritu y natural es espiritual. Ley natural impide el uso del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es una convención falsa, ficticia, una convención, en este caso, en manos del enemigo. No está en manos de la población. Si hablamos de intercambio de créditos, intercambio de economía real es intercambio laboral, de horas de trabajo, con créditos, con la forma que se elija. Existió un ejemplo concreto después de la Primera Guerra Mundial en Europa, que fue un éxito arrollador. Lo demonizaron en la Segunda Guerra, lo pusieron como el malo de la película. Ese fue el mejor ejemplo de eliminar la banca privada en manos del enemigo. Y eso demostró que en muy poquitos años una nación, en ese caso Alemania, podría ser Argentina o Hispanoamérica, pasa a ser potencia en muy poco tiempo, con la banca en manos de la población y la economía real en manos de la población. El resto es cuento. O sea, esta es mi opinión, no es una verdad revelada, sino mi análisis.
Cuando señalamos al Vaticano o a Roma, está bien, pero decir que es el origen del problema es errado, ¿sí? Porque tanto Roma como Hispanoamérica, las coronas, todas, fueron infiltradas por el enemigo de la humanidad. El enemigo de la humanidad es el dueño de BlackRock, Vanguard, la economía totalmente ficticia, que la crean de la nada porque ellos lo dicen, yo lo he visto en portales de bancos privados diciendo nosotros inventamos el dinero de manera virtual. Lo hacen siempre, no es ninguna novedad. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros, los pobladores? Y pasamos a una economía comunitaria real y eliminamos la economía privada, es decir, todos los bancos privados. Eso es lo que hizo Alemania y lo demonizaron, ¿sí? No lo nombro a quién para que circule el video por las redes libremente después. Entonces, decir que el Vaticano es el origen del problema es bastante delicado porque pareciera como que ahí arranca el problema. Y viene de mucho antes, con el enemigo de la humanidad, seres que vienen a la tierra, hablamos de sumerios, fenicios, persas, después viene Roma, después viene Hispanoamérica, después las coronas, después las repúblicas, todas creadas por el enemigo, lo dicen ellos, y hoy ese enemigo lidera la presidencia de un monigote en la Argentina, ¿sí? Se han quedado con la Patagonia, tiene una estrellita con 2 triángulos intercruzados, fondo blanco, bandas azules, es el enemigo de la humanidad que domina a todos los pueblos y ellos dicen, nuestro objetivo es someter a todas las naciones, incluso a Edom, Roma, la raza blanca, etc., ¿sí? Entonces, eso no es una cosa menor si hablamos de ley natural, si hablamos de dinero, si hablamos de economía verdadera. Ya existió ese ejemplo y lo demonizaron, lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial y ahora ellos planifican realizar la Tercera Guerra porque, entre otras cosas, el mismo enemigo de la humanidad, común a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las religiones, que algunas han sido creadas por ellos, entre otras cosas la economía digital, la guerra, el manejo del clima, las colas químicas, los venenos en el agua, los venenos en las cosas que se colocan en el cuerpo con tubitos de metal, etcétera, etcétera. Eso es todo obra del único enemigo de la humanidad y tenemos que verlo claro y armar un plan en función de eso todos de manera conjunta. Seremos los argentinos, los hispanoamericanos, la humanidad entera, iremos escalando, pero eso lo tenemos que entender simple y claro. Eso lo quiero acotar porque la economía no es el dinero, los impuestos no es el dinero, la usura no es el dinero, los intereses, perdón, no es la economía real. Disculpame la interrupción porque también Luca me pidió la palabra, pero de todas maneras estamos de acuerdo y es lo que estamos haciendo. Justamente este programa, este especial que nos brinda la posibilidad Canal TV1, es para que la gente despierte. Bueno, disculpame, pero Lucas me pidió la palabra, lo vamos a escuchar a ver qué quiere decir. No, y bueno, en la parte final de la ponencia que hablaba del intercambio, es que, bueno, también estos poderes que nombraba recién Germán, estos poderes, diríamos que fueron, diríamos, tratando de hacernos a la semejanza, diríamos, estos tipos satanistas que están atrás, que mueven los hilos, fueron volviéndonos tipos fríos, fueron sacándonos lo humano, la empatía y todo un montón de cosas. Entonces cuando hablamos de intercambio, de hablar con la otra persona, a ver cómo está, qué le pasa, en cambio el capitalismo nos vuelve individualistas, acumuladores, el intercambio va completamente en la otra vereda, va por la vereda de que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, el que comparte, el que tiene una vida social interesante, que aprende y crece como ser humano al lado de sus pares, ¿no? Entonces, acá estamos con Walter Gaza, que es el creador de TI, la tarjeta de intercambio. Este especial también va dirigido a eso. ¿Por qué? Porque hay una plataforma en la cual cada uno puede poner a qué se dedica, qué actividad hace, y puede intercambiar con otras personas, porque diríamos, haciendo todo el reconto histórico, sabemos que estamos en los tiempos finales de la humanidad, y bueno, en estos tiempos finales ya sabemos, hace muchos años, que ellos quieren hacer un colapso económico, quieren que el dólar quiebre, quieren, diríamos, hacer un reseteo económico, en la cual el tema del intercambio, tener una herramienta para poder intercambiar, hace que se les caiga totalmente el esquema de dominación que tienen. Y bueno, todos
acá le tiro un poco el chivo a Walter del tema de la tarjeta de TI intercambio, que ustedes la pueden bajar, pueden hacerse nodos, como decía Julio Archet, porque esto, si nosotros que somos, diríamos, los que despertamos la conciencia, los que sabemos un poco más de toda una cantidad de población que está idiotizada por los medios de comunicación, que también lo controlan ellos, ¿para qué? Para que la idiotez esté de moda, para que todos, diríamos, nos volvamos vulgares y leamos cada vez menos. Bueno, nosotros que estamos un paso adelante, tenemos que ser los guías, los que manejemos los nodos, que hagamos que la gente se sume en cada lugar donde estemos, ser los referentes de este cambio, que es o el cambio o morir, nada más. Bueno, eso solo. Bueno, le podemos agregar lo siguiente a lo que explicó Lucas, y al que le agradezco que haya nombrado la tarjeta TI, porque es algo que yo vengo promoviendo de hace más de 50 años. De todas maneras, el intercambio es integrador y hace que la gente se sienta mucho mejor porque está dando y recibiendo. No es lo mismo tener un plan de auxilio momentáneo que vivir de un plan. No es lo mismo. Vivir de un plan hacia la persona lo pone en una situación que su propio, no digamos el ego, pero su propio bienestar, si se hace una introspección, está en negativo. Aquella persona que no genera ni siquiera lo que come o lo que necesita, es como un zángano. Y es lo que están promoviendo. En cambio, el intercambio no. El intercambio hace que las comunidades se integren todos al trabajo. Toffler lo dijo en su tercera ola, que lo que va a faltar, por lógica está sucediendo, es el empleo, no el trabajo. No es lo mismo el empleo que el trabajo, porque el trabajo, ¿qué significa? A la gente que tiene las necesidades, con el trabajo, brindárselo. Es decir, la creación del bien o del servicio. Bueno, por mi parte yo no tengo ninguna pregunta más, no sé ustedes. Le podríamos dar la palabra a Julio Archet, que él sabe mucho de esto. Le damos la palabra. Más bien, no sé si es sabiduría, pero por lo menos es experiencia. Tanto golpe recibido en su momento, tanta negación, una verdadera situación crítica pasamos a principios de este siglo, y hemos aprendido, a fuerza de golpe, como normalmente y tristemente a veces sucede en la vida, ¿no? El moretón duele, pasa el dolor, pero queda la marca. Yo he venido escuchando muy respetuosamente, la verdad que mis compañeros de pantalla, brillantes cada uno en lo propio, realmente coincido, he aprendido bastante en lo que he escuchado este rato con ustedes. Y mi aporte sencillo es, he escuchado términos que tienen que ver con la religiosidad, que tienen que ver con el cristianismo, con el catolicismo, en el que hay un Dios evidentemente invisible que se representa en todos los casos como una entidad, como una deidad, como una divinidad, y bueno, aparentemente a partir de su lluvia de conocimientos llegan la palabra y aparece el derecho. El derecho, que más que derecho está bastante torcido y generalmente se tuerce siempre para el mismo lado, ¿no? Es como que hay una parte de la rueda que no está perfectamente inflada. Y me encanta la palabra natural, porque yo creo en las leyes de la naturaleza, porque básicamente hagamos o deshagamos como seres humanos, la que siempre va a llevar la boca cantante es la naturaleza. Y la naturaleza nos indica roles, y yo creo que como humanos estamos bastante corridos de rol. Tal vez seamos lo que le estamos poniendo el contrapeso a ese lado y no está girando la rueda como corresponde. Haciendo un parangón, ya que somos triples campeones mundiales y toda esta historia maravillosa que nos dio el fútbol, observo que en el fútbol son 22 personajes jugando con una misma pelota y todos peleándose por la pelota. La humanidad utiliza un único tipo de forma monetaria, puede variar entre lo que es el mercado del norte o el mercado del sur, pero siempre hay una única moneda. ¿Qué pasaría si en lugar de jugar con una pelota,
cada jugador tuviera su propia pelota e iniciara la práctica de qué manera poder hacer jueguito. Y el jueguito significaría ponernos de acuerdo, yo te la paso a vos, vos me la pasás a mí, pero sin competencia, sino compartiendo. Porque la pelota se usa para competir, no para compartir. Comparten entre los miembros del mismo equipo. Ellos tenemos una bipolaridad. Entonces, mi pregunta va para mis queridos compinches de pantalla, como lo digo cariñosamente. ¿Es menester que existan muchas formas de monedas? ¿O vamos a tener que seguir rindiéndole culto al Dios dinero, que es el que en este momento hasta la Iglesia Católica se arrodilla frente a él? Y digo la Iglesia por decir la forma más sutil y cercana hacia Occidente. Sencillamente, debemos construir más monedas complementarias que se complementen entre ellas, no importando que sea TI, que sea la semilla, que sea cual fuere, pero que a mí me interese recibir la TI y a TI le interese recibir mi moneda. En ese jueguito de la pelota, Walter, tomá la voz, Walter, devolvésela a cualquiera de los presentes. No sé qué opinan al respecto. Dejo abierta la pregunta y el que quiera contestar se lo voy a agradecer de todo corazón. Está bien, muchas gracias por la responsabilidad que me das. Yo hace muchos años que estoy trabajando en esto, pero también estoy gastado y cansado. De todas maneras, estoy buscando gente como Lucas, por ejemplo, que acompañe, que siga en la línea, que trate de difundirla, porque es la única solución. Es la única solución. Nos han engañado y la gente no se da cuenta. Dicen que es más fácil seguir engañando a la gente que decirle o que ellos reconozcan que han sido engañados. Puede ser, pero las circunstancias actuales van a derivar evidentemente en algo mucho más drástico. Parravicini habló del hombre gris, que si aparecía el hombre gris se iba a evitar los baños de sangre. El hombre gris, a mi entender, somos la clase media, o lo que éramos clase media. Hoy ya la clase media ha bajado mucho, la pobreza ha aumentado hasta un 60% en el país. Pero todo eso se puede evitar. Todo se puede evitar. Se puede evitar si se toma la conciencia y se dice, vamos a trabajar, vamos adelante, vamos a hacerlo. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, si no lo damos por cerrado y hacemos la despedida. Había levantado la mano el señor Andreau y después, si alcanza el tiempo, quería acotar algo a lo que decía Julio. Bueno, sí, muy interesante. A Julio le respondería que si se cae el mundo unipolar, o sea, el mundo basado en reglas, seguramente la Santa Confederación va a tener cada uno su moneda. Eso seguro, eso va de suyo. Después, respecto de lo que dijo Germán, yo creo que acá lo que ha habido es una farisización de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica dejó de ser cristiana y pasó a ser romana. Adhirió a todos los preceptos del romanismo. Por eso nuestras universidades generan no abogados, no economistas, sino fariseos. Hombres que se avienen a la ley romana, la ley imperial romana, por eso, sin quererlo, son un apoyo al mundo unipolar, al superimperio. Y las transformaciones en la Iglesia, ya ves que el Papa Francisco habla de propiedad privada secundaria, pero no se lo sabe interpretar. Entiende que está en el cristianismo, pero no sabe qué es el sistema rentístico. O sea que las transformaciones no solo se tienen que dar en las universidades, en cada uno, pero las universidades tienen que estar sometidas a una gran... Giuseppe Tomasi de Lampedusa dice, mientras hay muerte y esperanza, y es lo mismo que le dice Jesús a Nicodemo, deben morir y renacer. Cuando dice, este templo no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, pues esta es la fuente de la desolación. Él está diciendo, en 3 días lo recompongo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que volver a través del Espíritu a recomponer los principios del cristianismo que están ausentes en la Iglesia romana, en las universidades y en todo. O sea que no tenemos que inventar nada. Todo está en nuestra historia y todo pasa por una simple reforma fiscal y por supuesto judicial. No, nada más. Bien. Bueno, le damos la palabra mayor ahora. Bueno, sí, bueno, Germán. Voy a tratar de ser muy breve. Cuando digo de Roma y el imperio hispanoamericano y las repúblicas, me refiero a quién era lo que
financiaban a Roma en la decadencia de Roma. Al principio no, en la decadencia de Roma. Y lo mismo con España. Mercaderes, no los quiero nombrar, los que manejan hoy la banca. Entonces, los que han dado usura a todos los imperios, a todas las coronas, a todas las repúblicas, son siempre los mismos y vienen desde la antigüedad. Fenicios, sumerios, persas. Antes en la Biblia les llaman de una manera, dice, dale deuda a todo el mundo y vos no tomes nunca deuda, un supuesto Dios, ¿sí? Supuesto Dios. Bueno, desde ahí en adelante, yo les llamaría demonios o psicópatas materialistas, el nombre que quiera, esos son los que dicen, vamos a someter a todas las naciones, vamos a poner a nuestro líder gobernando a todas las naciones. Es el enemigo de la humanidad, de la antigüedad hasta el presente. Si tenemos eso claro, vamos a resolver todo fácil, porque como estamos todos de acuerdo que la economía no es material, no es dinero, es intercambio de energía vital que la recibimos del creador de la creación, más allá del nombre que cada uno le quiera poner. Porque ¿con qué funcionamos? Con energía vital. ¿Qué es lo que intercambiamos con el laburo? Energía vital. ¿Quién intercambia energía vital? Seres naturales con seres naturales. Entonces, que haya algo, una intermediación ficticia como el dinero, dólar, bitcoin, euro o lo que sea, es trampa, es ficción. Ahora, intercambiar horas laborales, con el nombre que sea, el método que sea, como decía Julio, con TI, con la semilla, con el SAI, con todo lo que surja. Siempre es hora laboral, intercambio laboral de humanos con humanos, o en este caso los seres animales y vegetales y minerales están también tomados por personas jurídicas y tomados como propiedad privada, ¿no? Pero bueno, para no irnos mucho por ahí, siempre la base de intercambio de energía vital que la recibimos del creador. El creador es el dueño de todo. No podemos ser dueños de nada sino compartir todo lo que ha creado el creador, como una comunidad, como una propiedad comunitaria universal o católica, porque es universal, para generar abundancia y eliminar la pobreza, la inseguridad, el hambre, todo lo que hoy lo maneja el enemigo de la humanidad. De todas las naciones y de todas las religiones, hay un solo enemigo en contra de la humanidad. Eso es lo que yo insisto en que nos tenemos que esclarecer porque yo coincido con el intercambio, pero si no tenemos estructura, organización, armas para la autodefensa, con la economía digital nos acuestan a todos porque todo el mundo va a perder todo, la libertad y los bienes. Si lo logramos nosotros impedir, bueno, vamos a estar todavía en carrera, que yo creo que sí, por eso estamos haciendo esto. Pero bueno, no más eso, como que coincidimos todos, pero quería enfatizar que el enemigo es uno, tenerlo bien en claro, y ha estado siempre detrás de todos los organismos, niveles, repúblicas, imperios, coronas, manejando el dinero. Bueno, yo quería más o menos finalizando, bueno, para todas las personas que están viendo el programa, diríamos al pie del canal va a estar el link de TI para que puedan entrar, puedan anotarse, pongan la zona, empecemos, diríamos, a hacer un cambio en la sociedad y bueno, nada más. Bueno, vamos a cerrar este programa. Yo, si tuviera que ponerle un título al programa, le diría o le pondría, ¿y vos qué opinás? Esto dirigido a la gente que lo va a ver, y creo que lo va a ver mucha gente, y que se interese. Y en la opinión también está la acción. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos acción y unidad. Unidad entre los que tenemos otra visión, ¿no? Yo creé un grupo de WhatsApp que se llama MANDI, Movimiento Argentino Nacional de Dignos e Idóneos, pensando que ahí podíamos reunir personas patriotas y con ganas de colaborar y de trabajar. Pero sucede que me parece que el pueblo está desolado, está como, no digo dormido, no, digo como que está ya en una situación que cree o piensa que no tiene más solución, que esto está terminado, que es el fin, y no es así, no es así, pero depende de nosotros. Bueno, le agradecemos a todos los que participaron, al doctor Llaves, a Germán Rodríguez Mayor, a Julio César Archet, a Guillermo Andró, a Carlos Louge, a Lucas Alminzi, y creo que no hay nadie más para agradecer. ¿Faltó mismo alguien? ¿Cómo? A vos mismo. No, a mí no. Yo estoy muy contento, no me agradezcan nada porque estoy muy contento de hacer esto. Faltó alguien que venía a hablar
de movimiento peronista, que era importante porque es un hombre no es de la juventud kirchnerista, no, es del movimiento peronista. Y tenía muy buena información y está trabajando, haciendo ramas, es decir, está tomando los lineamientos de la tercera posición, que creo que, como está el mundo, la tercera posición sería lo ideal. Hacia eso tendríamos que ir, porque ninguna de las dos, que están manejadas por el mismo poder económico, nos van a llevar a un buen puerto. Bueno, muchas gracias nuevamente y esperamos que esto se repita siempre y cuando exista el interés de los que las vean. Gracias al canal y también, si pueden colaborar con el canal, Juan Manuel Suárez Pinto va a poner el link en donde, o el operador Matías, que también le agradecemos a Matías, donde ustedes pueden aportar para que este canal siga siendo independiente. Es decir, que no necesite de las pautas publicitarias que obligan a una línea. Canal TV1 tiene una línea muy independiente, muy precisa, y bueno, y algo de eso es mi culpa. Gracias.